Desde tiempos prehistóricos el ser humano ha cuidado de aquellos que no lo pueden hacer por sí mismos. En el ser humano hay pocas cosas innatas, ¿no? Porque todo innato es que es, podríamos decir, casi instintivo, ¿no? Y aquí es innato, pero no por el instinto, sino por la razón. Es decir, que al final, por ejemplo, en todos nosotros será muy fácil que estemos vinculados a nuestros padres, a nuestros hermanos, amigos nuestros, a nuestros abuelos, etcétera, y por tanto nos es muy fácil el poder cuidar a la gente cercana. Pero siempre nos hemos centrado en la figura del enfermo, sin tener en cuenta que el cuidador también sufre la enfermedad. Entonces lo que sí que hemos visto es que sobre estos cuidadores pues ha aparecido más osteoporosis, más diabetes, más enfermedades cardiovasculares, es decir, infartos, y una serie de enfermedades que dependen exclusivamente de este cuidado que están ofreciendo. Entendemos como cuidador no a la persona que atiende a un enfermo de forma remunerada y por un cierto tiempo de horas, sino al familiar que hace de cuidar un estilo de vida. Sí, en algunas familias lo pueden hacer a través de un cuidador formal. Este al final es su trabajo, es como el que todos vamos a trabajar, nos guste más o nos guste menos, y te vas del trabajo y se acaba, ya está, yo he salido de trabajar de mi cuidador y se acaba el trabajo. Entonces, claro, sobre estos cuidadores no surgen estas enfermedades, al menos de forma tan evidente. Sin embargo, si es mi madre de quien estoy cuidando, si es mi hijo de quien estoy cuidando, me llevo el trabajo a casa. Cuidar debe de ser una decisión y no una obligación, pero ¿cuántas veces el cuidador siente que puede elegir? Las circunstancias le empujan a hacerlo. Tienes que seguir adelante sí o sí, y como somos personas que fuéramos como fuéramos antes de tener la persona con discapacidad en tu vida, pues de repente te vuelves una persona práctica y que lo único que buscas es resolver los problemas de tu dependiente. Solemos pensar que las enfermedades graves o crónicas no pueden aparecer en nuestro entorno más cercano. Por eso, cuando éstas irrumpen, no sabemos cómo reaccionar y no somos capaces de aceptarlas. La vida nos cambia drástica e inevitablemente. Asumimos el cuidado de ese enfermo como una obligación moral, un deber que nos ha sido impuesto. Es aquí cuando comienzan los problemas. Cuando nos encontramos con estos pacientes, que son pacientes que al final necesitan un cuidado prolongado, lo ideal es contactar también con sus cuidadores y poder pues intervenir pues enseñándoles un poco cómo tienen que cuidar, disminuyendo esa angustia de no sé cuidar de mi paciente o no sé qué hacer cuando se pone a toser. Al final el educar en cómo hacer ese cuidado a ellos les genera menos ansiedad y se ha visto que disminuye el número de enfermedades que luego tienen. Cuidar ha de verse como una opción aceptada por el familiar. El sentimiento de deuda nos produce la necesidad de vivir por y para el enfermo, olvidándonos completamente de nuestro bienestar. Pero ante esto debemos de recordar que cuidar debe de hacerse sin descuidarse a uno mismo, lo que solo puede ser fruto de una decisión. Cuando esto no pasa, aparece el síndrome del agotamiento del cuidador. Se manifiesta como depresión, angustia, insomnio, fatiga, soledad e irritabilidad, entre otros, y no permite realizar la labor del cuidador adecuadamente. El síndrome por sobrecarga del cuidador es lo que nosotros decimos en estos cuidadores que al final tienen un conjunto de síntomas, un conjunto de enfermedades por el hecho de cuidar. Son repercusiones del cuidado. El cuidador como figura familiar no deja de ser una persona cuya profesión no es esa, por lo que es más propenso a sufrir estos síntomas. Al hacerse cargo del cuidado de un enfermo, se pueden producir cuadros de ansiedad y depresión, lo que hace que se vean afectados muchos hábitos básicos, por ejemplo, la alimentación. La situación puede provocar pérdida del apetito, al igual que la aparición del insomnio por exceso de preocupación. El cuidar de una persona enferma provoca estrés y frustración debido a que el objetivo principal no se cumple, y si el enfermo empeora, este sentimiento lo hace con él. Un proyecto que pone imagen a esta situación es Rocha. Sara y Antón nos muestran mediante fotografías el paso de la enfermedad de cáncer en el padre de Sara, tratando de transmitir los sentimientos que ella misma experimentó durante su cuidado. En ocasiones, el cuidador no puede hacerse cargo del enfermo por sí solo, ya sea porque no posee la fuerza, el tiempo o los conocimientos necesarios. Por ello, las asociaciones tienen un papel fundamental.
El cuidador no debe sentirse culpable por tener que pedir ayuda, pues no significa que sea menos capaz. Y luego me ha cambiado la vida porque hago muchas más actividades que antes. Antes, por ejemplo, tenía una comida con los amigos y a lo mejor no podía ir porque no tenía ayuda. Ahora si tengo una comida, pues me puede llevar un asistente, me puede recoger, o me puede llevar al cine, me puede llevar al gimnasio, me puede llevar a la universidad, o me puede cambiar, en fin, todas las funciones que tiene el asistente personal, que como digo son muchísimas. Las fundaciones o asociaciones poseen especialistas capacitados para mejorar el estilo de vida tanto del cuidador como de la persona dependiente y así intentar evitar una sobrecarga en el cuidador. Por lo tanto, para nosotros es tan importante atender a la persona que tiene la patología como al cuidador más cercano para que el proceso sea lo más fácil posible, ¿no? O sea, esa es un poco la idea. Si algo viene, una situación de dependencia, si algo es un gran cambio en nuestras vidas. Y ante un gran cambio tenemos que estar dispuestos a hacer cambios. Ese es un cuidador. Cuidar es influir de manera positiva en el enfermo y, por lo tanto, el cuidador debe de saber enfrentarse a los problemas con positividad y realismo, sin dejarse arrastrar por los pensamientos negativos, ya que la actitud con la que enfrenta la situación repercute en el cuidado de la persona dependiente. El cuidador debe de tener en cuenta también su vida personal, su bienestar físico y psicológico y su vida social, por lo que debe de valorar la compatibilidad de la actividad de cuidar con su estilo de vida. Esto no significa que no deba de adaptar su rutina, sino que debe de compaginarla. El cuidador es realmente una figura de gran importancia, ya que a todos nos han cuidado y la mayoría seremos cuidadores en algún momento de nuestra vida. Les voy a mandar un beso enorme, tanto a los chicos y chicas como a las familias, que estáis haciendo un gran trabajo. Un fuerte abrazo, poseros.